Si no hubiera existido Steve Jobs, esto igual hubiera sucedido, eventualmente. La vida se está volviendo más compleja. O sea, no es como que, uy, hubo el meteorito o, uy, hubo volcanismo. Generalmente son muchas cosas que salen mal al mismo tiempo y por eso se mueren tantos animales o tantas especies. Entonces esto nos dice que, bueno, sí, o sea, la vida no es fácil, pero dale suficiente tiempo y se va a dar. Hola, hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Cuamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a La Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión estoy con un invitado especial. Él es el doctor Javier Ortega Hernández. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Y bien, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Hoy vamos a hablar sobre el Cámbrico, pero queremos conocer con quién estamos hablando. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Ortega Hernández, soy originario de la Ciudad de México y yo me dedico a la paleontología de invertebrados. O bueno, a mí me gusta decirlo, la paleobiología de invertebrados. Soy un biólogo de formación por parte de la Facultad de Ciencias en la UNAM, en la Ciudad de México. Después de terminar mis estudios, me mudé a Inglaterra primero para hacer una maestría en la Universidad de Bristol. Luego seguí mis estudios doctorales en la Universidad de Cambridge, en el Departamento de Ciencias de la Tierra con Nick Butterfield. Y al terminar el doctorado me quedé en Cambridge durante algunos cuantos años más en diferentes posiciones postdoctorales en la universidad. A partir del 2019, de enero del 2019, me integré a mi posición actual. Ahorita, me desempeño como profesor asistente en el Departamento de Biología Organísmica y Evolutiva en la Universidad de Harvard, y también desarrollo actividades como curador de paleontología de invertebrados en el Museo de Zoología Comparada. ¿Cómo llegué aquí? Vaya, yo era de aquellos niños que les encantaban los dinosaurios y ese tipo de cosas, pero vaya, es una de ese tipo de carreras que cuando uno empieza a crecer como que realmente no se sabe si son realmente algo que uno puede, desarrollar de una forma profesional. Sin embargo, siempre tuve un interés en la biología y cuando estaba en mi secundaria y preparatoria, realmente la biología era lo único que me causaba un interés mayor. Así que debido a eso, estudié biología en la UNAM y dentro de este proceso me volví a enamorar de la paleontología realmente. Luego en el 2006 o 2007 me parece, hubo el Congreso de Paleontología en la Ciudad de México y esto me dio la oportunidad de conocer a un investigador muy importante, Derek Briggs, que tiene un perfil muy sobresaliente en términos de sus contribuciones a mejor entender la expresión del Cámbrico. Y él me sugirió ir a Bristol para continuar mis estudios, hice eso. Yo quise seguirme enfocando en el Cámbrico y así fue como quedé estudiando y trabajando en Cambridge. Y realmente a partir de ese momento, he seguido mis intereses en entender la explosión del Cámbrico, el origen de los animales, por qué la biosfera está estructurada de la forma en la que está estructurada. Porque es una pregunta importante e interesante. ¿Por qué los artrópodos son tan exitosos, por ejemplo? Que son el grupo principal que yo trabajo. Me especializo en investigar la paleobiología y evolución de los artrópodos y sus grupos hermanos, incluyendo los tardígrados y los onicóforos. Para hacer esto, me baso en lo que le llamamos fósiles con preservación excepcional, que son fósiles que, el registro fósil normal, convencional, consiste en conchas y dientes y huesos, ¿no? Son cosas muy resistentes. Pero si podemos estudiar más morfología, más estructuras, podemos obtener mucho más información. Y en este caso tenemos que recurrir a estos depósitos excepcionales que nos permiten tener esta información adicional. Entonces, mucho del trabajo que yo hago implica investigar depósitos muy especiales que incluyen muchas especies que son desconocidas en otras partes del registro fósil,
y que también pueden preservar estructuras internas como el sistema digestivo, el sistema nervioso, y nos proveen mucho mayor información sobre la evolución de la vida en la Tierra. Vaya, muchas cosas de las cuales comentar. Me sonaron mucho los nombres que dijiste de que trabajaste con Nick Butterfield y con Derek Briggs, porque son los nombres que leí mientras hacía mi tesis, eran los artículos que iba leyendo, ¿no? También mencionaste que estás en el Museo de Zoología Comparada y mi pregunta es, ¿esta es la misma plaza que tenía Stephen Jay Gould? Siempre he tenido esa pregunta. Eso es correcto. Sí, entonces serías como el sucesor de Stephen Jay Gould en estos días, ¿no? Genuinamente no me quiero poner ese sombrero porque creo que me quedaría grande, pero digamos que en términos pragmáticos así es. Y digo, si lo queremos ver de esa forma, en la misma posición que yo desempeño hoy en día, antes de mí estaba Charles Marshall, que también es un investigador muy importante que ha hecho contribuciones grandes para entender las dinámicas evolutivas de la expresión del Cámbrico. Anteriormente estaba Steve Gould. Anteriormente estaba Harry Whittington, que es una de las personas muy influyentes, trilobitólogo, responsable de esta revolución de entender la fauna de Burgess y, de nuevo, cómo entendemos estos depósitos excepcionales en el Cámbrico. Y vaya, muchas otras personas muy influyentes en esta área. Entonces, bueno, uno está haciendo todo lo que se puede para llenar estos zapatos, pero bueno, aquí estamos y es un gran privilegio. I took the leap. Somebody's heart. Está sintonizando a la biozona. Para poner en contexto un poquito, estuvimos hablando del Cámbrico, explosión del Cámbrico. En este programa ya hemos hablado un poquito de las eras geológicas, entonces los escuchas más o menos tienen una idea del Paleozoico y del inicio. Pero, ¿qué es la explosión del Cámbrico y por qué es tan importante? Claro, la explosión del Cámbrico es un fenómeno que vemos en el registro fósil, en el cual, de una forma muy simplificada, toda la historia de la Tierra la podemos ver en el registro de rocas que hay. Sin embargo, no todo este registro geológico tiene los mismos fósiles, porque organismos se originan, se extinguen, etc., ¿no? Entonces, por la mayor parte de la historia de la vida en la Tierra, el planeta no tenía animales, y esto es por aproximadamente 3/4 de su historia, o 4/5, vaya, mucho tiempo, billones de años. Sin embargo, aproximadamente hace 541 o 550 millones de años, todavía en el precámbrico, tenemos los primeros registros de vida macroscópica. Antes de este momento sí hay fósiles, pero son pequeños, son microscópicos e incluyen cosas como bacterias, esporas, vaya, organismos chiquitos. Sin embargo, de nuevo, llegamos a 550 millones de años y empezamos a ver los primeros macrofósiles, que son organismos grandes que podemos observar, digamos, sin un microscopio o sin un lente de aumento. Y esto es extremadamente importante porque esto nos está indicando que la vida se está volviendo más compleja. Luego, cuando tenemos el origen del Cámbrico, que es el origen de la era fanerozoica, que es cuando tenemos fósiles de animales que podemos fácilmente reconocer. Esto ocurre hace 541 millones de años. Y en estos momentos es cuando empezamos a hablar de la explosión del Cámbrico. Y la explosión del Cámbrico significa cuando en el registro fósil por primera vez podemos observar esta gran diversidad de organismos animales principalmente que no estaban presentes antes, y le denominamos explosión porque esto en términos geológicos parece que ocurre de forma muy instantánea, en el sentido de que de repente tenemos rocas con cosas chiquitas, rocas con cosas medianas y de repente así boom, tenemos animales de buen tamaño, muy diversos por todo el mundo. Es realmente, de nuevo, muy conspicuo. Entonces, podemos entender la explosión del Cámbrico desde diferentes puntos de vista. Un punto de vista es el paleontológico, que es lo que acabo de describir. Vamos en un punto en el cual no hay animales a tener animales, y esto ocurre de forma muy súbita. Pero también tenemos el aspecto evolutivo, y en este caso, la presencia de estos animales nos está indicando
que, de nuevo, durante la mayor parte de la historia de la Tierra no existen este tipo de organismos que son multicelulares, o bueno, somos multicelulares con diferentes tejidos, con ciertos comportamientos complejos, y de repente aparecemos. Y esto tiene implicaciones para cómo entendemos la evolución de la vida, porque normalmente, de una forma muy clásica darwiniana, entendemos que la evolución es un proceso muy gradual. Entonces, ver que esto ocurre de nuevo de forma súbita es muy sorprendente. Entonces, ha habido mucha investigación en tratar de entender por qué de repente tenemos esta explosión de vida, siendo que antes no existía. Y algunas de las explicaciones pueden tener algo que ver con, bueno, la evolución no siempre tiene que ser lenta. Esa es la concepción que se tiene, pero no tiene que ser realmente el caso. Y también hay implicaciones en términos de el potencial de preservación de diferentes fósiles en este periodo, porque por algunas razones geológicas muy complejas se empieza a dar una propensidad a que haya fósiles más abundantes en este tiempo, que no está completamente desasociado del hecho de que haya animales. O sea, porque pueden haber animales pero no haber fósiles. En este caso tenemos las dos cosas. Así que esto causa un evento muy importante, porque a partir de este momento también vamos a entender la explosión del Cámbrico como un evento ecológico muy grande. Porque de nuevo, si no tenemos animales, no hay nada que está realmente, por ejemplo, excavando en el sedimento, en la arena, en el fondo del mar. Este proceso se llama bioturbación y es algo que los animales hacen constantemente. Podemos pensar, por ejemplo, de una lombriz que está en el suelo, en el suelo, que está haciendo túneles y eso causa que se oxigene el suelo y lo haga más fértil. Algo similar sucede en el fondo del mar también. Hay gusanitos y un montón de bichos que se la pasan procesando el fondo marino y eso promueve que tenga una ecología muy diferente. Entonces, a raíz de la explosión del Cámbrico, vamos de un mundo muy homogéneo en el precámbrico a tener esta ecología muy complicada que se complica incluso más después de la explosión del Cámbrico. Entonces, es un fenómeno muy multifacético y que debido a que, de nuevo, se puede estudiar desde diferentes puntos de vista, es necesario realmente recurrir a diferentes tipos de información para poder entenderlo de una forma satisfactoria. Perfecto. Y las causas, obviamente, es como complicado hablar de qué causó la explosión del Cámbrico, pero cuando leas artículos de esto, o al menos hace unos años era como, bueno, aumentó el oxígeno y además tenemos como la guerra armamentística, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto del oxígeno causando o siendo causante de la explosión del Cámbrico y también de la carrera armamentística? Aquí le echo la culpa a mi supervisor, a Nick Butterfield, porque él es muy crítico de la explicación de que el oxígeno causó la explosión del Cámbrico. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque si bien es cierto que el oxígeno es necesario para que los animales tengan sus procesos fisiológicos aeróbicos, también es cierto que ya había niveles de oxígeno que podrían haber albergado vida animal antes del Cámbrico. Entonces, el oxígeno como tal no es el único aspecto responsable por la presencia o la evolución temprana o rápida de estos animales, ¿no? Sí tiene que ver, por supuesto, pero no es la causa de la explosión del Cámbrico. Yo estoy un poco más en el punto de vista que sí es cierto que, o sea, estos procesos evolutivos toman mucho tiempo, pero también se tienen que tener ciertos prerequisitos. Entonces, la explosión del Cámbrico simplemente, bueno, no simplemente, o sea, es la confluencia de muchos parámetros que se dieron al mismo tiempo. Algunos empezaron hace millones de años, otros se dieron más de forma reciente, pero eventualmente a partir de este momento se da todas las situaciones correctas como una receta para que pueda haber esta diversificación tan importante de organismos. Y esto incluye, sí, la presencia de suficientes niveles de oxígeno, pero también tenemos evidencia que ya habían organismos grandes, ancestros lejanos de los animales, pero ya existían. Simplemente en la explosión del Cámbrico es cuando realmente se empiezan a diversificar de forma mucho más importante. También el hecho de que la ecología puede acelerar de forma dramática el proceso evolutivo es muy cierto. Y sí, vaya, porque cuando empiezan a ver estas
interacciones ecológicas y los orígenes de la depredación y la carrera armamentista, eso es algo que va a impulsar, va a efectuar, va a hacer que la selección natural actúe de forma mucho más activa a que si estás en un mundo mucho más homogéneo. Entonces, desde ese punto de vista, como que se tuvieron que dar muchas cosas al mismo tiempo para que hubiera una diversificación tan importante. De alguna forma podemos hacer la analogía con extinciones masivas, porque una extinción masiva normalmente no es, bueno, nunca realmente se causa por una sola razón. O sea, no es como que, uy, hubo el meteorito, o uy, hubo volcanismo. Generalmente son muchas cosas que salen mal al mismo tiempo y por eso se mueren tantos animales o tantas especies. De la misma forma, mi impresión es de que la explosión del Cámbrico se juntó tantas cosas que se dieron al mismo tiempo que permitió esta diversificación tan importante y de forma muy rápida. Es como el inverso de una extinción masiva. De alguna forma, sí. De alguna forma. Me gustó lo que dijiste del oxígeno, porque quizá también le echo un poquito la culpa a Sergio González Mora, mi profesor de fanerozoica, y también un poco a mi asesora, porque Sergio me introdujo a la idea de que el oxígeno podría no ser el único responsable, ¿no? Y que hay y que es bueno no tener esta visión multifactorial de las cosas. Pero ahora trabajando con las esponjas, en realidad muchos invertebrados no necesitan tanto oxígeno para sus quehaceres cotidianos, ¿no? Entonces realmente es una buena perspectiva la que nos traes. Sí, por supuesto, y las esponjas son increíbles. O sea, hay evidencia de esponjas de hace aproximadamente 600 millones de años. Digo, y son pequeñitas, pero ahí están. Entonces, de nuevo, el oxígeno es importante, pero no es como que era lo único que faltaba, ¿no? Es un elemento que se necesita, pero no es lo único. Y ahí mencionaste esto de las esponjas de 600 millones de años, porque mi asesora también es como muy crítica de eso y como de cómo interpretamos el registro fósil, ¿no? Y entonces ahí hay un debate muy rico, ¿no? De si realmente son esponjas. Y creo que la cuestión es de si son esponjas o no, sino de que realmente tener esta visión crítica de cómo vemos a los fósiles, ¿no? No esperar que esto tiene forma de esponjas y que sea una esponja, sino tratar de ver si realmente podría ser. Me estoy saliendo un poco de tema porque sería como entrar a detalles de esto de la tafonomía y demás. Entonces voy a dejar esa idea por ahí para luego tratarla más a detalle, pero quiero meter otra idea que también nos podría desviar un poquito, pero mencionaste esto de que tuvieron que confluir muchas cosas para que ocurriera la explosión del Cámbrico. Y leyendo a Gould, y ahora que me estoy metiendo un poco con la astrobiología y cómo sería el desarrollo de ecosistemas en otros planetas, en otros sistemas solares, o sea, cabe la posibilidad de que esta explosión del Cámbrico no hubiera ocurrido cuando ocurrió, sino que hubiera ocurrido o mucho después, o que incluso no hubiera ocurrido en absoluto, ¿no? Y en ese caso no tendríamos animales multicelulares. Es un poco especulativo, obviamente, pero ¿cuál sería tu opinión? Yo creería en la idea de que algo similar a la explosión del Cámbrico iba a suceder tarde o temprano. Y de alguna forma sucedió tarde, porque de nuevo, el planeta tiene, a ver, siempre me equivoco con este número, pero son como 3.6 cientos de millones de años. Que, bueno, en inglés decimos billones para eso, pero en español son miles de millones. En este caso son 4.5 y la vida 3.5. Correcto. Entonces, o sea, un dato que se me hace muy, muy fascinante es de que, vaya, tenemos el origen del planeta hace 4.5, 4.7. 4.5 mil millones, más o menos. 4.5. Y luego tenemos la primera evidencia de actividad biológica, por medio de evidencia de lo que le llamamos biomarcadores, que son fósiles químicos de alguna forma. Esto sucede aproximadamente hace 3.5 billones de años. Y también tenemos, por ejemplo, estromatolitos, que son estructuras sedimentarias que son formadas por cianobacterias, que definen la era arqueana. Entonces, lo que es interesante aquí es de que, bueno, ok, nos tomó 1 billón de años, o bueno... 1.000 millones, que en inglés yo también me confundo con esos números. Perdón. Digamos, no sé. en la forma anglosajona se tomó 1 billón de años para que empezara la vida en absoluto, o sea, de cero a vida, eso tardó 1 billón de años.
Pero luego lo que es fascinante es de que esta primera vida, por supuesto, fueron procariontes, o sea, células muy pequeñas que no tienen un núcleo, vaya, como las bacterias, por ejemplo. Y digo, y eso está muy bien, pero vaya, ahí vamos de cero a bacteria. Ahora, la transición de bacteria de procarionte a eucarionte, o sea, una célula un poco más compleja que tiene más membranas celulares y tiene organelos como el núcleo y la mitocondria y este tipo de cosas, eso tomó más tiempo, tomó aproximadamente 1.5 billones de años. Entonces, o sea, podemos entender esto como que, bueno, es más difícil hacer el brinco de ser procarionte a eucarionte, que fue tener de nada a tener vida, en cierta forma. Y eso se me hace muy fascinante. Wow, nunca lo había considerado así, pero... Sí. No, y es bien interesante porque entonces esto nos dice que, bueno, sí, o sea, la vida no es fácil, pero dale suficiente tiempo y se va a dar. Y en este caso también, o sea, la Tierra tiene 4.5 billones de años. Los animales, como registro de animales, tienen poquito más de 0.5 billones, o sea, 500 millones de años. Entonces, realmente, el tiempo que los animales han estado en el planeta Tierra es, pues, realmente mínimo comparado con la historia del planeta en total. Y parte de la razón de esto, pues de nuevo, es que las situaciones antes no eran las apropiadas, porque durante la mayor parte de la historia de la Tierra, la atmósfera no tenía suficiente oxígeno, era una atmósfera reductora, que hubiera sido completamente tóxica para nosotros ahora. Pero el desarrollo de estas cianobacterias, algas verdes, empezaron a producir, a incrementar la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Y esto es interesante porque el oxígeno es tóxico para muchos organismos. Y resulta que, bueno, ok, tiempo después tenemos estos organismos que pueden de alguna forma utilizar este gas tóxico como parte de su metabolismo. Así que, por supuesto, estos van a ser los que van a diversificarse de forma brutal, porque hay este nuevo recurso y si uno puede aprovecharlo, pues no hay competición, o sea, porque es muchísimo más eficiente, ¿no? Entonces, de una forma similar, tenemos el hecho de que si consideramos todo lo que implica tener un animal, es simplemente cuestión de que, bueno, se tienen que dar todas estas condiciones del ambiente, evolutivas, y los organismos tienen que tener ciertas partes de su biología interna, su genoma, tiene que haber como que ciertas preadaptaciones que van a permitir hacer uso de nuevas condiciones y diversificarse de forma importante. Y esto es algo que vemos en la evolución todo el tiempo. O sea, la transición, por ejemplo, y esto es saliéndonos mucho del tema, pero la transición del ambiente acuático al ambiente terrestre se dio simplemente pues porque hay un grupo de peces que tienen aletas un poquito más musculosas, y esas sirvieron como prototipos de patas, y pues ok, algunos de ellos se salieron del agua y ahora estamos nosotros. Y en el caso de los dinosaurios, pues bueno, las plumas no empezaron para volar, las plumas empezaron como una adaptación para termorregularse, como si tuvieran un suéter encima, ¿no? Pero con el tiempo, algunos de estos grupos desarrollaron el plumaje como una forma, siguen manteniendo su función termorregulatoria, pero también se pueden usar para transportarse pues, volando, y eso por supuesto es una adaptación increíble, ¿no? Entonces la cosa interesante aquí es que, dado suficiente tiempo, dadas las condiciones correctas, podría parecer que la vida, o sea, vida como tal es prácticamente, o sea, es inevitable, ¿no? Y en el contexto de todo lo que discute Gould y lo que discuten Simon Conway Morris y exobiología, yo sí estoy definitivamente en el campo de pensamiento de que es prácticamente asegurado que hay vida en otras partes del universo, y de alguna forma es probable que haya vida inteligente, porque de nuevo es una adaptación muy útil, ¿no? O sea, puede que no sea lo primero que se da, porque de nuevo tenemos que pensar que esto necesita una serie de procesos, pero cuando ocurre es muy ventajoso, entonces va a ser seleccionado de forma positiva. Uh-huh. Y también necesitamos una estrella estable, ¿no? Porque tuvimos la suerte de que esto pasó justo a la mitad de la vida de nuestro Sol, entonces todavía tenemos otros 4.5 mil millones de años para
Sí, por para supuesto. seguir aquí, ¿no? Pero si hubiera ocurrido mucho antes, y creo que esto también lo menciona Wood, ¿no? Esto podría haber tardado muchísimo más y no haberse llegado en absoluto, aunque sí se podría llegar, pero si tienes una estrella que no sé, con menor vida o algo así, pues no podría sucederse. Por supuesto. Y por ejemplo, aquí voy a hacer una alegoría que para mí funciona muy bien para tratar de explicar esto no en términos biológicos, sino más bien en términos que la mayoría de la gente es más familiar. Hoy en día hay más teléfonos celulares que nunca en la historia del planeta. ¿Eso es correcto, sí o no? Uh-huh. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo empezó un teléfono? Un teléfono empezó de una forma muy sencilla con un prototipo que tenía los mismos elementos que tiene un teléfono actual. O sea, el hecho de que tiene una bocina, tiene un micrófono y manda señales. O sea, eso es lo más simple que uno puede considerar para que sea un teléfono, ¿correcto? Aunque sea por medio de una línea, ¿no? Y esas son cosas que nuestros teléfonos tienen hoy en día, sin importar si uno prefiere iPhone, Samsung, Galaxy o tiene una línea telefónica todavía en casa de los abuelitos, lo que sea. Todos los teléfonos hacen la misma cosa. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que, o sea, en 1950 no había la tecnología posible para hacer un teléfono inteligente o un iPhone, por ejemplo. Simplemente no existía la tecnología, era imposible, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos que desde la invención del teléfono empiezan a haber cierta serie de desarrollos tecnológicos que gradualmente empiezan a hacer que este teléfono, bueno, de tener que darle vueltas de forma manual, bueno, ya tenemos electricidad, ok, qué mejor, ahora no hay que darle vueltas. Y entonces, digo, yo nací en los 80s, así que me acuerdo de tener mi telefonito de rotario, que uno le hacía la vuelta con el dedo y decía... Y bueno, eventualmente eso fue reemplazado por un teléfono digital que tenía botones y eventualmente por un teléfono inalámbrico que no tenía un cable y eventualmente o sea, hay todo este desarrollo tecnológico que va construyendo encima de lo que ya existía antes, ¿no? La razón por la cual todos tenemos teléfonos ahora es porque la tecnología se ha hecho tan común y tan costeable que es posible también tener muchísimas compañías haciendo teléfonos que hacen prácticamente lo mismo, digo, con pequeñas variaciones según lo que uno le guste que haga su aparato, pero de alguna forma también hay esta evolución y convergencia en términos de, ok, ¿por qué todos los teléfonos de hoy en día se ven iguales realmente? Uh-huh. Eso de alguna forma lo podemos considerar como una presión evolutiva. El hecho de que un iPhone, un Galaxy, un Samsung, todos consisten en prácticamente una pantalla táctil que es un rectángulo negro y que tienen a lo mejor un botón y que tienen, básicamente funcionan en la misma forma, es una analogía muy buena para cómo podemos entender cómo la evolución de alguna forma está dirigiendo ciertas adaptaciones óptimas, ¿de acuerdo? Porque alguien podría decir, bueno, voy a hacer un teléfono completamente diferente, pero ok, nadie te lo va a comprar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque, o sea, esto está diseñado para que sea el mejor uso posible para lo que se necesita que sea, ¿no? Que es también razón por la cual es muy difícil hacer algo que sea extremadamente innovador uh-huh. y que la gente lo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, si eso lo vemos en la historia de la vida, pues sí, de una forma muy similar. No podemos tener animales en el Precámbrico. ¿Por qué? Pues simplemente porque los organismos que existen entonces no han desarrollado algunas de las adaptaciones necesarias que son un prerequisito para que se dé esta gran diversificación que sucede después. Ahora, ¿qué sucede? Ok, en este caso con los teléfonos, pues bueno, en los 2000 tempranos nadie tenía un teléfono inteligente. 2010 ahorita todo el mundo tiene uno. ¿Por qué? Pues porque se da esta comercialización y esta como que explosión de ese tipo de aparatos. Entonces, es algo muy similar. Se necesitan que todas las cosas confluyan al mismo tiempo para que se dé un evento de este estilo. Sí, y esta analogía es muy buena porque además tenemos básicamente la analogía de la ecología en la economía, ¿no? Porque tiene que haber mercado para el teléfono y todo eso, e incluso podríamos hacer una analogía con biología de islas, porque estaba leyendo que, por ejemplo, en Japón tienen como un mercado totalmente diferente, entonces hay teléfonos que hacen cosas muy diferentes, ¿no? Como tener televisión. Nosotros en estos, casi ningún teléfono de estos que nosotros compramos tienen televisión, y entonces en otros lados con un mercado un poco más cerrado, sí hay como esta oportunidad para que se desarrollen otros prototipos. Me parece una analogía muy, muy buena que la voy a
te la voy a estar robando para el futuro. No, está bien. Y, por ejemplo, una similar es los automóviles o sea, cualquier cosa, cualquier tecnología realmente funciona en la misma forma. Una bicicleta, o sea, una bicicleta es algo genuinamente muy mecánicamente muy conservador en términos de cómo funciona. O sea, una bicicleta del Tour de Francia funciona exactamente igual que una bicicleta de hace 100 años, pero la tecnología de los componentes, la ingeniería que va en cómo funciona, las proporciones, son todos pequeños cambios que hacen que una bicicleta de carrera no sea exactamente igual que una bicicleta de montaña, porque tienen adaptaciones diferentes para lo que necesitan hacer, ¿no? Aunque todas sigan siendo bicicletas. Sí. O sea, es una forma un poquito más, de nuevo, familiar de poder entender por qué carambas no tenemos animales antes o después, ¿no? Pues simplemente porque no se habían dado las condiciones biológicas y evolutivas necesarias para que se diera eso. Y eso es algo que tenemos que tratar de desasociar, porque es muy fácil ver como, claramente el oxígeno causó los animales. Bueno, es lo mismo que decir, claramente, no sé, ¿qué te podría decir? ¿Qué pasó en los 2000 días que podríamos... O sea, hay una diferencia entre una causa y una correlación. Y bueno, sí, el oxígeno, de nuevo, es necesario, pero no es la causa por sí misma. Eso me parece bien. Vamos a ponerlo de otra forma. Ok, sí, Steve Jobs probablemente tuvo mucha influencia, fue muy influyente en que ahora todo el mundo tenga un iPhone o algo muy similar a un iPhone. Pero no es como que si no hubiera existido Steve Jobs, esto igual hubiera sucedido. Sí, quizá más tarde, pero... O quizá más tarde, quizá un poquito diferente, pero garantizado que hubiera sucedido esta tecnología tarde o temprano. Sí. Incluso se puede hacer la analogía con música, pero para no desviarnos del tema de la tecnología, vamos a quedarnos ahí con la tecnología. Hola. Ay. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Y quería cambiar un poco hacia que nos hablaras un poco más de tu trabajo, ¿no? Quería tocar el tema de Alucigenia Esparza, porque es muy famoso. Alucigenia es uno de las estrellas del Cámbrico. Mi favorita es Marrel Sprendes, pero hoy vamos a hablar de Alucigenia porque es una de las más famosas, porque creo que lo que más se conoce es que estaba volteada, ¿no? Y que después dijeron, no es de esta forma, sino que es de esta otra forma. Entonces, para contexto, ¿nos podrías explicar qué es Alucigenia, cómo se ve? Porque estamos en radio, entonces tenemos que tener una imagen en nuestra cabeza. ¿Y cómo fue tu trabajo con Alucigenia? Sí, claro. Vaya, Alucigenia tiene una historia muy peculiar porque es un ejemplo muy claro de cómo no siempre es fácil interpretar fósiles del Cámbrico, particularmente algunos de esos organismos que no tienen partes duras. O sea, Alucigenia no tiene un caparazón realmente, o sea, es un gusano. Y creo que la mejor forma que puedo describirlo es si uno toma una salchicha, imagina una salchicha, le pone uno pares de como lápices en la parte de abajo como si fueran patitas y encima más lápices, o sea, parece una alfiletera de alguna forma. O fideos, podemos usar fideos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces es un gusano con patas que tiene espinas en la parte de atrás, por así decirlo, o en la espalda, por así decirlo. Entonces, sí, es como una oruga flaca con espinas. Es lo más descriptivo que se me ocurre por el momento. Entonces, la idea aquí es de que Alucigenia no siempre fue entendido de la forma correcta. Cuando fue descubierta, el fósil fue descubierto por Charles Walcott cuando estaba haciendo las exploraciones que llevaron al descubrimiento de la fauna de Burgess en Columbia Británica. Sin embargo, Walcott no era un biólogo, era un geólogo muy bueno, pero muy geólogo, no sabía mucho de biología. Entonces, Alucigenia originalmente no fue nombrada, fue simplemente catalogado como algún tipo de gusano y ya, así como un poliqueto, digamos. Pero luego,
cuando Harry Whittington empieza a trabajar de nuevo con la fauna de Burgess y se da cuenta que estos son organismos muy diferentes, él adquiere 2 estudiantes, Derek Briggs, que mencioné antes, que principalmente se encargó de estudiar los artrópodos, y Simon Conway Morris, que básicamente se dedicó a estudiar los gusanos y todos los animales extraños de alguna forma. Y en este caso, Simon estudió y nombró a Lucigenia sparsa en 1977, y lo que es curioso aquí es de que interpretó el fósil de una forma muy directa. Hoy en día tratamos de ser un poco más cuidadosos en qué exactamente estamos viendo, pero esto es en los 70s, y esta es la primera vez que cualquier persona veía estos fósiles en más de 50 años. Entonces no había ningún tipo de contexto, no había ninguna referencia para cómo interpretar a Lucigenia, no había ninguna respuesta correcta entonces. Pues bueno, Simon describe lo que él ve, y lo que él ve es, bueno, este organismo tiene un cuerpo tubular, al parecer tiene lo que aparentan ser como espinas, pero esas espinas pensó que estaban en la parte ventral, en la parte de abajo, entonces pensó que eran patas, o sea, como si este animal tuviera como zancos en lugar de patas. Identificó una serie como de tentáculos que hubieran salido de la parte de atrás del cuerpo, y una cabeza muy globosa. Vaya, era un animal, como el nombre implica, muy alucinante, por eso le puse el nombre de Lucigenia. Y entonces, con esta descripción inicial de Lucigenia, incluyendo también descripciones de otros organismos de Burgess durante los 70s y 80s, es que Steve Gould escribe La vida maravillosa, este libro que fue muy influyente en revitalizar el estudio del Cámbrico desde un punto de vista más como evolutivo. Y que vaya, personalmente, gracias a leer este libro, yo me metí en ahora sí que me fasciné con este tipo de historias, y gracias a leer este libro es que estoy hoy en día sentado y hablando con ustedes, porque realmente esto me inspiró para aprender más sobre este tema. Entonces, Gould utilizó este tipo de reconstrucciones para decir, bueno, esta fauna del Cámbrico son experimentos fallidos y animales rarísimos, o quién sabe si son animales y quién sabe de qué están relacionados. O sea, enfatizó las diferencias de por qué todos estos organismos eran tan ajenos a lo que conocemos hoy en día, que simplemente escapaban o desafiaban nuestra comprensión en ese momento. Ahora, ¿qué sucede? En los 80s, en 1983, se descubre otra localidad muy importante, en este caso en el sur de China, conocida como Chengyang. Y cuando se descubre Chengyang, una de las peculiaridades que tiene este depósito es que tiene muchos organismos conocidos como lobopodios. Y los lobopodios son esencialmente gusanos con patas de diferentes categorías, y estos por primera vez dan una mejor perspectiva de cómo se puede entender a Lucigenia. Entonces, en los 90s, en 1992, un investigador sueco llamado Lars Ramskjöld, que también coincidentemente estaba entrenando como un dentista, decide investigar a Lucigenia de nuevo, y entonces agarra un taladro de dentista y empieza a preparar el fósil, lo empieza como que a taladrar para ver si había más morfología o más estructuras debajo de la roca del ejemplar de Lucigenia, porque pues vaya, somos paleontólogos, a veces tenemos que preparar material para ver si hay más información. Y qué sorpresa hay que Ramskjöld descubre que estos tentáculos de Lucigenia vienen en pares, no son como que una sola hilera de tentáculos, sino que hay dos, vienen en pares a lo largo del cuerpo. Y entonces, con el conocimiento que se tiene de estos lobopodios en China, se puede reconstruir a Lucigenia volteándolo de cabeza y definiendo, bueno, esos tentáculos realmente son patas raras, pero son patas a final de cuentas. Y estas espinas, que se pensaban que eran con lo que caminaba Lucigenia, realmente son espinas en espalda de forma defensiva. Te digo, tiene mucho sentido, las espinas son para defenderse de depredadores. Entonces, en este momento, Lucigenia ya se voltea, ya adquiere su orientación correcta, pero sigue existiendo el problema de qué carambas es, porque de nuevo no hay muchos animales actuales que se vean exactamente como Lucigenia. Entonces, tiempo pasa, y en el 2014, cuando yo estaba en la Universidad de Cambridge, colaboré con un colega llamado Martin Smith, que es actualmente un investigador en la Universidad de Durham, en Inglaterra.
Lo que hicimos es de que utilizamos un microscopio electrónico de barrido para investigar las garras de Lucigenia. Las garras están preservadas como capas de carbón muy delgaditas, que esto sucede con muchos fósiles de Burgess, son preservados por compresión de carbono, y de alguna forma es parte por la cual también es muy útil investigarlos con otras tecnologías. Este carbón es prácticamente como grafito, como si uno agarra un lápiz y lo empieza a tallar en un papel, tiene esa apariencia como gris lustrosa. Así se ven los fósiles de Burgess, más o menos. Entonces, Martin investigó a Lucigenia con este microscopio que permite ver estructuras extremadamente pequeñas y descubrió que las garras de Lucigenia tienen una estructura muy especial. Entonces, hagan de cuenta que la garra adentro de sí tiene otra garra más pequeñita y luego otra garra más pequeñita, como si fueran unos conos de helado uno encima del otro. Esto fue muy interesante porque cuando empezamos a comparar esta organización con las garras de animales como los artrópodos, pues los artrópodos no tienen garras de este estilo. O sea, tienen garras, pero las garras son sencillas, no están empalmadas una con la otra. Y resulta que hay un grupo de animales que sí tiene garras y que sí tiene garras que están encapsuladas una dentro de la otra, y este grupo son los onicóforos o los gusanos aterciopelados. Entonces, los onicóforos son un grupo de invertebrados vivientes que tienen aproximadamente como 200 especies. Parecen orugas, pero no son orugas. O sea, son grupo hermano de los artrópodos, probablemente. Y también tienen una historia muy antigua y también se originaron durante la extinción del Cámbrico. La cosa con los onicóforos es que tienen un pésimo registro fósil porque principalmente no tienen partes duras. O sea, tienen las garras y las mandíbulas, pero de ahí en fuera son aguaditos. O sea, son como orugas, de nuevo. No son orugas, no son insectos, pero son como orugas. Y entonces, en este caso, el poder identificar esta estructura en Lucigenia que tiene un análogo, o en este caso un potencial homólogo directo con los onicóforos, nos permitió hacer un análisis filogenético en el cual agarramos toda la diversidad de lobopodios que se conocían en ese momento, ¿no? Y la pudimos comparar con las principales hipótesis de qué organismo podría ser Lucigenia. Y la conclusión fue de que los datos indican que Lucigenia muy probablemente es un ancestro de estos onicóforos. Eso es muy importante porque, de nuevo, podemos establecer una relación directa entre los onicóforos actuales, que viven y hacen sus cosas, y esta diversidad del Cámbrico, porque en medio de este registro fósil hay a lo mucho 5 ejemplares de onicóforos fósiles en todo el registro, lo cual es muy poco. Así que poder entender de dónde vienen estos animales es muy importante si queremos entender su historia evolutiva, que, de nuevo, tiene 500 millones de años. Y bueno, eso también nos permitió entender un poquito mejor ciertos aspectos de la diversidad de lobopodios, porque esto también indica que los ancestros de los onicóforos realmente hacían cosas muy descabelladas en términos de su ecología. Algunos eran como Lucigenia, que tenían sus tentáculos y sus pares de espinas en la espalda, pero otros desarrollaron ecologías muy raras, como que se hicieron más grandes, tenían más espinas todavía, se veían como pequeños punks de alguna forma. Y sus patas anteriores las modificaron de forma que parecen plumas. Así que pensamos que estaban como que abrazando el agua para agarrar materias de comida orgánica, o sea, materias orgánicas de comida pequeñitas para luego succionarlas. Y así vivían su vida. Y de hecho hay varias especies que tienen ese tipo de ecología muy, muy aberrante o muy, muy bizarra para lo que nosotros entendemos hoy en día. Entonces, el poder entender la posición de Lucigenia nos permite entender la evolución de muchos otros animales que están claramente relacionados con este organismo y nos permite tener una idea mucho más clara sobre cuál ha sido la ecología y cómo ha cambiado con el tiempo de un grupo de animales que tenemos vivos hoy en día y que de alguna otra forma no tienen una representación muy buena en el registro fósil. Corre, ven, súmate a la biozona.
una de las preguntas que quería hacerte es que nos expliques a mí y a toda la audiencia cómo es un día, entre comillas, en laboratorio y en tu trabajo. O sea, digo entre comillas porque más bien vas a hacer como un resumen de cómo es trabajar, ¿no? En estas cosas, de cómo es ir a campo, de cómo es trabajar en el laboratorio, así, para que tengamos una idea de cómo es tu trabajo. Bueno, hay una diferencia importante entre el trabajo que desarrollo ahora y lo que hacía cuando yo era un estudiante de doctorado o un investigador de postdoctorado, en el sentido de que antes principalmente me dedicaba a hacer investigación todo el tiempo, ¿no? Entonces eso implicaba estar leyendo literatura, visitar colecciones, hacer análisis, escribir artículos, tomar fotografías, vaya, todo lo que implica hacer investigación. ¿Qué digo? Es muy bonito y muy satisfactorio, y también tiene sus pormenores, porque a veces la ciencia los descubrimientos no se dan de forma sencilla siempre, así que hay que trabajar mucho para poderlos entender y contextualizar. Pero vaya, eso es principalmente la vida de un investigador. Ir al campo, ir a visitar otros museos, dar conferencias, platicar con el público, dar clases, ese tipo de cosas. Hoy en día yo soy el investigador principal dentro del grupo de paleobiología de invertebrados en Harvard. Entonces yo soy responsable de mantener la investigación de una forma mucho más general dentro de mi grupo, que incluye investigadores de postdoctorado, incluye estudiantes de doctorado y de licenciatura. Y entonces hoy en día tomo una función un poco más administrativa. Sigo estando involucrado en la ciencia y tengo discusiones sobre los resultados con la gente del laboratorio prácticamente todos los días, pero es también mis responsabilidades se han modificado un poquito de estar yo tomando fotografías y haciendo, digamos, que la talacha de realmente la investigación como tal, a más como que ayudar a dirigir la investigación. A dirigir, exactamente. O sea, como que a dar consejo, a enseñar cómo hacer investigación, en lugar de yo hacer la investigación directamente, en algunos casos. Sigo muy involucrado en escribir los artículos, porque eso es algo que, vaya, es algo importante que se tiene que constantemente estar trabajando, o sea, porque al final de cuentas tenemos que poder comunicar nuestros resultados de una forma útil y pues lo más claro posible. Así que escribir artículos, vaya, eso nunca se va a terminar, pero también tengo que dar clases, tengo que aplicar por fondos externos para apoyar nuestras actividades de investigación y de nuevo ahora sí que tomo un segundo plano para poder apoyar que la gente del laboratorio puedan desarrollar sus actividades científicas de la mejor forma posible. Sí, es como los jugadores de fútbol que están en la cancha y después pasan a ser directores técnicos. Ahora serías como el director técnico, ¿no? Del equipo. Y bueno, ahora que mencionas a tus estudiantes, solo brevemente porque no nos queda tanto tiempo, pero tenemos dos noticias sorprendentes que han salido últimamente de fósiles en ámbar, ¿no? Tenemos tardígrados en ámbar dominicano y tenemos otro fósil de ámbar de cangrejo. Entonces, así brevemente, quizá después podamos traer a Javier Luque, ¿verdad? El investigador principal de los tardígrados, para que nos cuente un poco de eso, pero para que conozcamos estas noticias de cómo fue más o menos esto. Sí, por supuesto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Javier Luque, él es un investigador colombiano que es parte del laboratorio, y Javier, el tocayo, se especializa en la evolución de los cangrejos y otros decápodos, crustáceos, vaya, muy, muy deliciosos que conocemos. Y lo que él se especializa es en entender cómo, digamos, hay muchos grupos de crustáceos que han evolucionado para hacerse como cangrejiformes, por así decirlo. Y la razón por la cual es muy interesante, porque al parecer es un tipo de plan corporal muy exitoso, o sea, es muy útil ser un cangrejo, en otras palabras. Uh-huh. En este caso, lo que hizo Javi, como lo podemos, es que investigó
este nuevo ejemplar de un cangrejo muy pequeñito preservado en ámbar. Ahora, esto es increíble por varias razones. Una, porque bueno, los cangrejos principalmente son acuáticos o semiacuáticos. Y sí existen cangrejos terrestres. Por ejemplo, está el cangrejo cocotero, que vive en árboles de coco. Entonces es un cangrejo enorme y no necesita realmente estar cerca del agua tanto tiempo. Pero bueno, eso es una transición importante que sucedió en la evolución de los cangrejos, por supuesto. Empezaron de una forma completamente acuática, como una jaiba, y pues eventualmente se pudieron divorciar un poquito de esa necesidad del agua para tener un ambiente más terrestre. Entonces, en este caso, tener un cangrejo, que es un organismo principalmente acuático, en ámbar, que digo, el ámbar es algo que se da, es una sustancia que se produce porque resina de árboles atrapa un organismo, ahora sí que lo agarra como si fuera un jarabe muy denso, y luego la resina se solidifica, se fosiliza, y entonces se vuelve parte del registro fósil. Entonces, en este caso, es ámbar del Cretácico, hace aproximadamente 99 millones de años. Y entonces este pequeño cangrejo está inmaculadamente preservado, tiene detalles, increíbles, es muy pequeño, lo cual también es bueno porque cuando las inclusiones en ámbar son pequeñas, generalmente tienen más detalles, simplemente porque se necesita menos ámbar para, digamos que, congelar el animalito en su posición de vida. Y en este caso, usando ciertas tecnologías que permiten ver el interior de los organismos, como rayos X, Javi descubrió que también hay la preservación de agallas en la parte de adentro de este organismo. Entonces, es un descubrimiento muy importante porque está indicando que este animalito ya tenía al menos un tipo de vida semiterrestre, así que está iluminando esta transición importante en la evolución de los cangrejos, además de que está preservado de una forma realmente increíble. Y luego el segundo estudio es de uno de mis estudiantes de doctorado, Mark Mapalo, y en este caso en colaboración con otro colega, Phil Barden, que está en New Jersey. Phil trabaja con ámbar, él es un especialista de ámbar y especialmente trabaja con hormigas, que son muy frecuentes en ámbar. Sin embargo, en una visita que nos hizo al museo, dio una plática y compartió con nosotros que había encontrado un tardígrado, un osito de agua en ámbar. Y esto es increíble porque, bueno, los tardígrados son animales extremadamente pequeños. Son famosos porque sobreviven lo que sea prácticamente, radiación, congelamiento, son animales muy resistentes, pero son muy pequeños. Entonces, se puede encontrar en prácticamente cualquier ambiente que tenga un poco de agua, pero no tienen un buen registro fósil, de tal forma que antes de este estudio habían solamente 2 especies de tardígrados descritas, simplemente porque son tan pequeñitos que son muy difíciles de encontrar. Entonces, en este caso, Phil compartió con nosotros este nuevo tardígrado, y Mark es un especialista de tardígrados, entonces se dio a la tarea de describir este organismo utilizando un microscopio confocal que utiliza un láser en lugar de luz transmitida para investigar la morfología. Pudo observar estructuras extremadamente pequeñas como las garras de los tardígrados, que son muy importantes para su clasificación, su aparato bucal, que es la primera vez que se ve este tipo de estructura en cualquiera de estos fósiles, y en general fue posible hacer una descripción muy completa sobre este pequeño tardígrado, que en este caso es de ámbar de República Dominicana con una antigüedad de 16 millones de años. Entonces, esta nueva especie, que se llama Paradoriferius chronocaribeus, es el tercer tardígrado con un nombre de especie en el registro fósil. Es el tardígrado extinto más reciente que se conoce hasta el momento y pertenece a un linaje de tardígrados que hasta el momento no se tenía registrado como fósil. Este es un linaje que existe ahorita, por supuesto, pero no se tenía ningún representante fósil. Entonces, en este caso, este descubrimiento está llenando muchos huecos en nuestro conocimiento de la evolución de los tardígrados. Y desde un punto de vista técnico, es increíble que se puede obtener tanta información de algo tan pequeñito. Entonces, estamos esperando que
este estudio de alguna forma inspire a más gente para que empiecen a buscar su ámbar con un ojo un poquito más sospechoso, para poder encontrar más tardígrados y poder tener una historia más completa de estos animales tan fascinantes. Claro, porque esas cosas son muy chiquititas, entonces deben haber muchas especies nuevas perdidas por ahí con coleccionistas, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, para dar una referencia de qué tan pequeñitos son más pequeñitos que la cabeza de un alfiler. O sea, en la cabeza de un alfiler, que puede caber una gota de agua, podrían haber docenas y docenas de tardígrados. Entonces, vaya, son pequeños, son menos de 1 milímetro en términos generales. Wow, hay mucho a futuro, esperemos que salgan nuevas especies. Por supuesto. Nos estamos acercando ya al final, entonces ahora llega el momento en que te pido un pequeño mensaje final para la audiencia, lo que tú quieras decir. Sí, claro. Bueno, digo, es un placer poder hablar llegar a tanta gente por medio de este podcast, así que muchas gracias por la invitación. Y vaya, en este sentido, ahora sí que el mejor mensaje que puedo pensar es de que es muy importante. Algo que fue muy importante para mí fue el hecho de que cuando estaba creciendo siempre recibí apoyo de mi familia para elaborar en algo científico. O sea, fue algo que a mí me nació hacer, pero realmente en mi familia nadie nadie es un académico o un investigador de esta forma como de ciencia tan básica. Y realmente fue muy importante el hecho de que, me estaba yo metiendo en este campo muy diferente a lo que cualquier persona de mi familia conoce, y aún así me apoyaron todo el tiempo, ahora sí que en la medida que pudieron, porque vaya, cuando hablo con ellos me dicen, sí, tus conchitas o tus bichitos o tus fósiles, ¿no? Y aunque no necesariamente puedo tener una discusión así en términos súper técnicos con ellos sobre lo que hago, siguen teniendo un interés muy genuino en mi trabajo, y cómo esto, ahora sí que es interesante para más personas. Así que, de alguna forma, para toda la gente que está escuchando, si tienen conocidos, amigos, familiares, hijos, hermanos, primitos, lo que sea, que tienen un interés en la ciencia, es bien importante que eso se fomente, porque uno nunca sabe cuándo una persona va a realmente poder hacer algo muy especial siguiendo este tipo de campo, o cualquier tipo de campo realmente. Entonces, el poder apoyar los intereses de una persona, aunque sean muy diferentes a los de uno mismo, es extremadamente importante. No solamente para la persona como tal, sino puede llevar a cosas muy positivas. Sí, claro que sí. Me gustó mucho ese mensaje, ¿no? De estar motivando, porque he visto en otras partes, por ejemplo, en la prepa, cuando me tocaba elegir biología, tenía otros compañeros de la prepa que querían estudiar biología, pero en su familia eran como, no, ¿por qué vas a estudiar eso? No, es como que no había como un apoyo para eso. Entonces creo que sí es muy importante, aunque no sea realmente lo que conoces tú, voy a ponerme en el lugar de un padre de familia, que apoyes totalmente, ¿no? a lo que quiere, que sigan sus sueños. Me gustó mucho ese mensaje. Y pues bueno, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Yo estoy más activo en términos profesionales en Twitter. El arroba es @invertebratePal, así como paleontología de invertebrados, pero Pal es como un doble entendido, porque Pal también es como amigo en inglés, entonces como amigo de los invertebrados. O si no, simplemente googleando Javier Ortega Hernández Harvard, ahí aparezco en Twitter, y la información del laboratorio de investigación, donde también, si visitan nuestra página, pueden aprender más sobre nosotros, nuestras publicaciones, el tipo de trabajo que hacemos, y como también trabajamos con ilustradores artísticos. Tenemos muchas imágenes bastante bonitas sobre reconstrucciones, paleoreconstrucciones que hacemos de estos organismos fósiles, para que sea más fácil entender, para poderlos visualizar de una forma más efectiva. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Yo soy el Juamas. Soy Javier Ortega Hernández, y muchísimo gusto. Gracias por sintonizarnos. Chao. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.